Seguimos en el búnker, sigue Ana Laura Iglesias y vamos a comentar las noticias más importantes de esta semana en la mesa de tertulia, a la que se une también Daniel de la Puente, director de coro, periodista, ya ha estado también en otras tertulias. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, cuéntanos también cómo van tus coros, ¿no? Porque siguen siendo tiempos difíciles, supongo. Sí, siguen siendo tiempos difíciles, pero afortunadamente, gracias a la valentía de los propios cantores y cantoras y también el hecho de pertenecer en el caso de la universidad a una institución que ha optado por la presencialidad por el momento, pues como sigue siendo oficial y reglado, pues ahí seguimos ensayando. O sea que de momento tiramos. Que no pare la música, desde luego. Bueno, y se une también a esta tertulia Quique Labián, parte también del equipo de Clásica FM, percusionista, cofundador de Cubo, experto en educación e innovación y, como digo, debutante como opinador en esta tertulia. Bienvenido, Quique. Muchas gracias. Jo, qué ilusión poder Eh, opinar otra vez. bueno, tú eres otro de los que opinan también en Twitter sin morderse mucho la lengua y esos son los que nos gustan aquí en esta tertulia. Por Va, sí. cierto, cofundador de Cubo, que es también otra institución privada, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Cómo está funcionando en estos tiempos? Pues bien, de hecho, o sea, llevamos como 2 semanas que me va a dar un parraque de trabajar. Sí que es cierto que los primeros meses pues, fueron ahí como llorando por las esquinas de casa a ver cómo sobrevivíamos a esto. Pero bien, la verdad que ya nos hemos reinventado, parece que la cosa se vuelve a activar, así que pues con mucho curro, la verdad, y poco descanso. Bueno, eso es bueno. Bueno, recuerdo a los que nos están escuchando en el podcast que también esta tertulia se puede ver y a los que nos ven, pues que como digo hay un podcast aún más largo que esta conversación que se puede escuchar en las plataformas de Clásica FM. Y una de las noticias principales que queremos comentar hoy, pues es una que llegaba desde Estados Unidos, país al que solemos referirnos muchas veces porque no lo está pasando nada bien con esta pandemia, por el sistema, ahora lo vamos a comentar. Y es que, por ejemplo, la orquesta del Met, una de las orquestas principales de Estados Unidos, sigue sin sueldo un año más, siguen sin acuerdo y desde luego los músicos pues no lo están pasando nada bien. Quique, tú mismo, ¿cómo ves esta situación de las instituciones en Estados Unidos que no tienen ese apoyo público y que no les permite de esa manera continuar con los sueldos y con los trabajos? Bueno, yo creo que se ha visto bueno, en Estados Unidos en general, ¿no? Pero yo creo que aquí también, incluso en Europa, en España, ¿no? Pero se ha visto que en España tenemos el privilegio de tener un estado de bienestar sustentado por lo público, que pese a todas las carencias que tiene, pues está mucho más fortalecido que en Estados Unidos. Y creo que en el momento en el que pues, se nos ha tocado el sistema, el tejido productivo que teníamos antes, pues en Estados Unidos se han venido abajo y me parece además, evidentemente, terrible que, pues bueno, que los músicos del Met estén en estas condiciones. O sea, si están allí mal, ¿cómo no vamos a estar en el resto? Creo que allí se está demostrando que lo público, pues bueno, pues tiene más sentido que nunca y que es cómo se tienen que mantener las instituciones. Y que ese mito, además, de la colaboración muy liberal, bueno, no tan liberal, pero desde Estados Unidos, de público-privada, que era como un poco el Ítaca que aquí siempre veríamos en Europa, pues bueno, igual resulta que no funciona tan bien, que lo privado ha tenido que llegar a rescatar a lo público, pero eso ni mucho menos es lo idóneo ni debería ser ningún titular, ¿no? Entonces me parece una pena la situación y me parece, bueno, pues el reflejo de que lo público, como hemos visto la sanidad, hemos visto la educación, pues en este caso la cultura también hay que cuidarlo mucho, ¿no? Y nos tenía que un toque de atención para nosotros. Desde luego, porque de hecho hay orquestas que están desapareciendo directamente. La de Minnesota está en bancarrota total y peligra su futuro. Seguramente no sea la única. Daniel, no va a ser fácil que la cultura y la música se recupere en este país, ¿no? No, no va a ser fácil, yo creo, en ningún país, igual que decía aquí, que por la cuestión de lo público. Aquí, afortunadamente, el tejido público sostiene de una forma o de otra, con mayor o mejor fortuna, o mayor o mejor calidad, o mayor o mejores o peores intenciones, muchas de las instituciones que son absolutamente necesarias. En este país, de momento, no se dispone de una ley de mecenazgo que permita que lo privado funcione como funciona en otras instituciones o en otros países, con lo cual es un poco siempre el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo, claro, bueno, como soy y coincido con Kike en que en este caso lo público es lo que va a salvar de nuevo y una vez más eh, toda la situación. ¿Por qué? Porque si nos metemos en arte, pero no con criterios de rentabilidad, es la única forma que tenemos de que el arte progrese. En cuanto instalamos el criterio de rentabilidad en la actividad artística, pues o dispones de fondos ilimitados, que casi nadie dispone de ellos para llevar a cabo sus proyectos, o estamos realmente condenados a la desaparición y al fracaso.
Lo que pasa es que sois precisamente dos personas que estáis sacando adelante proyectos que no tienen ese sustento público, ¿no? Y no puede ser tampoco lo público lo único que pueda sobrevivir a esto. Quique, en el caso de Cubo, que es también una institución musical privada, ¿de qué manera se puede sostener una institución así en estos momentos? Claro, bueno, yo creo que en el caso de Cubo, bueno, trabajamos música, trabajamos artes escénicas en general, por lo tanto yo siempre hablo como en ese marco de teatro, danza y música, ¿no? Yo creo que, por desgracia, siempre digo que la pandemia nos ha dado la razón en algunas cosas. Nosotros cuando planteamos la compañía teníamos un poco la teoría de que no hay ninguna compañía, en realidad, de artes escénicas, ni grupo de cámara, me da igual de qué disciplina hablemos, que viva solo de actuar. Pero es que, de hecho, si miramos en los casos particulares individuales, más del 90% de los músicos que son egresados de conservatorios superiores trabajan como docentes y menos del 5% se dedica a la interpretación. ¿Qué ha pasado? Que nos han tirado de los escenarios en la pandemia y hemos dicho, ostras, o nos dedicamos todos a la educación o no hacemos nada. Y en el caso de las compañías, nosotros como desde el principio ya teníamos en mente qué más actividades podemos hacer, ¿no? Y como incluíamos pues la mediación, los proyectos educativos, los proyectos de nuevas narrativas para personas migrantes, yo que sé, todas esas cosas que antes parecían como complementos cookies a lo que hacíamos en el escenario, pues de repente es cierto que nos dio un susto la pandemia, pero incluso hemos seguido creciendo en cuanto a facturación, por decir cosas un poco más concretas, ¿no? Entonces, todos los proyectos educativos, proyectos con, es que claro, algunos que puedo decir, que no puedo decir, pero de emprendimiento, con Fundación Nadine, todas esas convocatorias que gestionamos, pues bueno, pues siguen en pie. Entonces, creo que el truco no está en pensar en cómo nos reinventamos para sobrevivir a una pandemia, sino en, ostras, nos han hecho la foto real, ¿sabes? Nos han quitado el maquillaje que siempre nos poníamos, y es que el sector cultural que teníamos era un sector educativo con músicos amateurs que cobran en su tiempo libre por hacer bolos. Y es triste y es duro, pero tenemos que hacer esa lectura, ¿no? Todas las organizaciones. Nosotros, pues bueno, hemos tenido la suerte de que ya teníamos proyectos en marcha y solo ha habido que apostar e invertir un poco más ahí. Pero en realidad creo que todas las compañías, organizaciones, instituciones privadas que no tenemos ningún tipo de sustento público, tenemos que empezar a hacer esa reflexión de que el mito de la compañía o del artista o del músico solista es que no existe, es que no queda y no es sostenible económicamente en el tiempo, ¿no? Precisamente la duda es esa, ¿no? Si a partir de ahora se van a ver afectadas, porque en España lo hemos dicho muchas veces, hay muchas instituciones públicas, lo cual está ayudando a que el tejido cultural continúe, cualquiera de las orquestas principales en las que pensemos pues tienen ese apoyo público. La duda es si las privadas, hablo ya de las grandísimas organizaciones, van a sobrevivir también a esto, Daniel, porque si no hay público, si no hay auditorios llenos, si no hay teatros que sustenten esa rentabilidad de la que estábamos hablando, a la que no puede caer lo público, pues puede pasar como en Estados Unidos también, ¿no? Sí, porque claro, privado en general hay que equipararlo a criterio de rentabilidad, salvo que sean esas empresas que son prácticamente aquellas que solo que ven el beneficio en los intangibles, ¿no? Que es una cosa tan complicada y tan difícil de medir y tan difícil de valorar. Por tanto, claro, las grandes orquestas, yo creo que la palabra, o los grandes grupos, o las grandes instituciones, yo creo que en realidad ahora la palabra clave ahí es grande. Creo que los ejercicios y los esfuerzos de transformación o de reducción o de adaptación, llamadlo como queráis, ¿no? En número a las circunstancias actuales, por muchos motivos, en cuestión sanitaria, porque los aforos son los que son, no solo en los patios de butacas, sino también en los escenarios, porque las distancias son las que son, etcétera. Y porque, claro, si hablamos de entidades privadas que van prácticamente proyecto a proyecto, siempre se puede ajustar el ingreso con el gasto en la misma relación. Si yo espero un tercio de público y mis cachés o mis ingresos dependen de eso, lo que tengo que hacer es reducir un tercio los integrantes o adaptar las producciones a estos tamaños. Y es la única forma que yo creo de la que se pueden mantener y de la que se puede seguir sacando cierta rentabilidad. Y ojo, si me perdonáis un segundín también, creo que tenemos que bajar los pies al suelo con respecto a muchas cosas, como por ejemplo los cachés, los gastos, los costes, los gastos de producción, todas estas cosas que antes, pues no sé, tirábamos un poco como con pólvora de rey y en algunas instituciones público-privadas. Y me voy a abstener de comentar, aunque los tres sabéis en cuál estoy pensando, pues tiramos con pólvora de rey y todo va muy bien. Hasta que sucede lo que sucede, que solo podemos meter un tercio del público, solo podemos ingresar un tercio
y claro, los cachés a lo mejor también hay que pensar en qué se hace con ellos. Pero aún así, no te creas, ¿eh? Yo pienso que a ese nivel, esas instituciones en concreto, esta que estamos pensando los tres, yo no creo que se estén viendo especialmente afectadas, ¿no? Están tirando para adelante gracias a que, bueno, con la grandeza y lo grandes que son, pues pueden tirar, y además muchas veces a ese nivel sí que llega la financiación pública y el soporte del Estado, como sucede en la mayoría de las orquestas españolas. Luego ya en los grupos pequeños o en las empresas pequeñas, ahí ya es otro cantar. Sí, de hecho, o sea, hay una cosa, justo antes de, llevo unos cuantos meses estudiándome el anuario de estadísticas culturales del Ministerio de Cultura, y hay una cosa curiosa, que es que en realidad de todas las agrupaciones que hay de tipología musical, ¿no? En los últimos 5 años han caído todas en cuanto a número, coros, bandas municipales, orquestas de cámara, todo ha caído, menos orquestas sinfónicas, que ha crecido. Tenemos en 5 años, me parece que entre 15 y 20 orquestas sinfónicas más. Es decir, lo público lo que más está reforzando, está invirtiendo muy fuerte en las orquestas sinfónicas, mientras que los datos de edad de público, de rentabilidad, de inversión, o sea, de aportación al PIB de las orquestas sinfónicas, cada vez van a peor, de las orquestas sinfónicas, de la ópera y de la zarzuela. Es decir, vamos mal. O sea, si buscamos el utilitarismo máximo, todos esos cachés, toda inversión en lo público, esa defensa de las orquestas sinfónicas, se nos queda bastante el argumento, sobre todo como nos llega un director de banda de pueblo o como nos llegue de la Puente con su coro y nos diga, oiga, perdone, que es que lo que menos están invirtiendo es en nosotros, y las orquestas sinfónicas están invirtiendo lo que más. Entonces, ahora nos toca pensar también, está guay que nos rescaten, es un privilegio que las orquestas sinfónicas les estén rescatando muy por encima del resto de instituciones, pero oigan, que de aquí en adelante nos tenemos que pensar que es una orquesta sinfónica para que esto no sea salvar solo a, pues bueno, pues el bombo que hemos quedado alrededor. Esto puede ser controvertido, porque comparar y darle mucho utilitarismo, pero esto puede joder, me ser, da mucha pena. Quique, puede ser por lo que pasa siempre después de las crisis en las que se divide más, que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y al final los grandes seguirán más reforzados y los pequeños morirán. ¿Qué piensas? Yo creo que sí. Bueno, quiero decir, creo que sí. Creo que, de hecho, estadísticamente, cada vez la cultura de élite, que es como mal se le llama, el ballet, la ópera, la música clásica, cada vez tiene, o sea, correlaciona más con mayor estudio, por tanto, mayor nivel económico y, por tanto, mayor edad y mayor público de edad. Entonces, sí, seguimos esa tendencia y seguiremos. Entonces, claro, creo que va a salir reforzada así, porque a los pequeños, o sea, tal y como están las políticas culturales, las pequeñas compañías, los pequeños artistas, no pueden acceder a las ayudas, no pueden acceder a los fondos de reconstrucción ahora mismo, y de hecho los fondos europeos, hace poco se presentó la estrategia del Alto Comisionado España Nación Emprendedora, no contemplan a los jóvenes emprendedores culturales, no contemplan a las pequeñas agrupaciones. Entonces sí, por ahora lo que nos están diciendo es que vamos a salvar a las orquestas por delante de otras organizaciones, y no me parece, o sea, no es que no me parezca justo, pero creo que tenemos que hacer la lectura más realista, ¿no? Bueno, pues cambiamos de tema y vamos a otra noticia, que no es que sea una noticia ya de esta semana, pero que son noticias que vamos viendo que cada semana hay más, ¿no? Y es la vuelta paulatina de Plácido Domingo a los escenarios. Por ejemplo, ahora en el Teatro Bolshoi va a volver a dirigir. Acaba de sacar con Deutsche Grammophon un recopilatorio. El otro día estuvo en el concurso Tenor Viñas, que de hecho nos llegó una nota de voz un poco preguntándose por qué y ni siquiera quizás había dado alguna explicación. ¿Os da la sensación, Daniel, te da la sensación de que de nuevo está Plácido Domingo, después de haber estado desaparecido mucho tiempo, más presente en los actos, en los escenarios, en los eventos? A ver, yo creo que, siendo el tema, como comentábamos antes, fuera de los micros controvertido y demás, yo en realidad pienso que Plácido nunca se fue. Nos hemos ido todos porque llevamos 15 meses parados o 12 meses parados o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues en comunicación todo ahora es un poquito más fungible por esto de las redes sociales que gustan tanto y que se usan tanto y que se usan tanto como referencia, a pesar de que todo caduca muy pronto en las redes sociales, ¿no? Caduca muy pronto las buenas opiniones, las malas opiniones, las opiniones en general, las perspectivas, ¿no? Entonces, la sensación, yo no me muevo mucho en el mundo operístico, por ejemplo. Yo, pues, a mí me gusta más la zarzuela. Yo, pues, me gusta un poco el género español por antonomasia, el género chico, y entonces tampoco entiendo mucho de cantantes porque no es mi, no es mi medio habitual, ¿no?
pero claro, uno lee las noticias porque trasciende claramente, ¿no? El mundo del arte, ¿no? Se refiere a la vida, a lo que estamos viviendo, a los movimientos en los que vivimos, a la adaptación de la sociedad o no adaptación de la sociedad a lo que realmente tiene que ser. Y para mí Plácido en realidad nunca se fue, nunca se ha ido. A lo mejor pues se le ha echado una cortina, se le ha puesto un velo que lógicamente en algunas instituciones que dan más importancia al producto artístico que a la persona, pues le sigue siendo importante, le sigue siendo rentable, como hablábamos antes, le sigue atrayendo a un público que no entiende que puede haber quien realmente no se sienta cómodo o a quien realmente, por hablar un poco fuerte y por decir las palabras como son, se sienta insultado porque una persona como Plácido pues pueda seguir en los escenarios o pueda haber hecho una carrera teniendo en cuenta que ha tenido 20 denuncias o 20 y tantas denuncias de acoso y él ha asumido los hechos. O sea, que no, ni siquiera estamos hablando de algo que podría ser, que no podría ser, que es una cosa que ha sido aceptada, que tampoco era ajena. Quiero decir que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, pues oía los rumores o conocía cómo era Plácido, o se sabía cómo era Plácido, o se contaba cómo era Plácido. Ninguno lo sabemos, lógicamente, porque yo soy un obrero de la música, yo no me muevo pues como si la gente que le gusta el fútbol, pues cómo es el futbolista este o el futbolista aquel, que yo no tengo ni idea de fútbol, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si separamos o no separamos el ente artístico o el arte de la persona. ¿Cuál es nuestro problema como músicos? Que nuestro producto somos nosotros, en realidad. Que no hay intermediarios, que no hay terceros, que no hay cuadros que pintemos, ni hay esculturas que hagamos, ni hay películas. Porque como Plácido pues nos podemos referir a 1000 casos, ¿no? Pues al famoso productor de Hollywood, al propio Woody Allen, tan cuestionado, a tanta gente. Entonces, esa es la pregunta. ¿Separamos al artista de la persona? ¿Separamos su trayectoria vital de su trayectoria artística? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es una ¿Me pregunta... preguntas mi opinión? Yo no la separo. Para mí la persona y el artista son exactamente lo mismo, porque no somos dos, pero es como veo yo la vida, ¿no? Yo pues, soy Dani dirigiendo, soy Dani tomándome un café o soy Dani haciendo una tortilla de patata, es que soy el mismo. Dirija mejor o peor, cante mejor o peor, yo creo que no hay nada que me pueda separar de mi propia esencia y vuelco en lo que hago mi propia esencia, sea un café o una tortilla o un ensayo como el de esta mañana. Entonces, ahí está. Quique, te voy a preguntar directamente esta pregunta, pero de otra forma. ¿Tú te pones como el Bolshoi y contratas a Plácido Domingo? ¿O te pones como Les Arts en Valencia y le vetas? Yo le veto. Tú te pones delante de Les Arts, ¿no? Pero, no le programarías. Pero claro, yo no lo programaría, pero claro, porque soy yo, porque me muevo en nuevos marcos morales y... Claro, porque si yo soy el director y tengo pues esa potestad, no lo haría, pero porque yo creo que... Claro, de hecho creo que Dani ha dado la clave. Creo que nos han colado un falso debate sobre si estamos separando al artista de su obra. No, eso sería decir que Plácido ahora canta mal solo porque tiene 20 denuncias de acoso sexual y no estamos teniendo ese debate. El debate en realidad es que es entre el artista y su producto. O sea, solo nos preocupa esto cuando Plácido puede dejar de cobrar bolos, cuando Les Arts le veta. No estamos cuestionando si canta bien o canta mal, estamos cuestionando si tiene que cobrar más o menos. Y al igual, y eso nunca ocurrirá si la cosa va bien. Pocas veces vamos a escuchar, antes de todas estas denuncias, decir, oye, Plácido debería bajarse el caché porque solo vamos a valorar la obra, no al artista. Vamos a valorar la pieza que va a cantar, ¿no? Y eso cuando la cosa va bien a todos nos parece normal y nunca nos planteamos este debate de producto-artista, ¿no? Pero, al igual que Plácido y cualquier solista y cualquier persona se beneficia de los intangibles que rodean a su producto, la reputación, las expectativas, los contactos que tiene con los directores de los teatros, y por tanto tiene un caché del carajo, cuando la lía parda con su imagen corporativa, con su marca, y de repente pues el mercado le dice, oye, yo ya no te valoro tanto y la gente no te quiere ver, no te voy a contratar, pues te fastidias, ¿no? Entonces creo que nos han colado un debate como muy lioso. Yo como director de Les Arts diría, a mí la gente no quiere escuchar a Plácido, pues no le programo. Y yo creo que la he liado parda y no le quiero programar. Pero no le doy un trasfondo filosófico tan profundo. Pero no pensáis que en España ha habido un movimiento, yo lo he visto en redes sociales, vamos, en defensa de Plácido Domingo, de muchísimas personas, muchísimas, desde arriba hasta abajo, de grandes músicos reconocidos hasta cantantes que han trabajado con él, músicos que han trabajado con él,
Y que... Yo creo que... Sí, Ana. Sí, pues yo pienso que esos mismos que comentas, toda esa gente que ahora le aplaude o que quiere que vuelva, son los mismos que en su momento cerraron los ojos ante todo lo que había y ante toda lo que se comentaba. Es el mismo tipo de persona, el mismo perfil que ahora quiere que vuelva, pues basándose o aludiendo a su excepcionalidad artística o a lo que quieran ver, y que en su momento tampoco quisieron ver, bueno, pues todas lo que le estaba rodeando, todas esas acusaciones, esos comportamientos. Esos, entiendo que delitos también. Así que yo pienso que sí, que por supuesto es el mismo tipo de gente. Bueno, presuntos delitos de momento. No sé, la verdad es que no sé en qué momento está la investigación, pero es cierto lo que decía Dani, que en un momento dado, aunque él los admite, luego es verdad que en una entrevista ya dijo que no, que tal, que bueno, en fin. Ana, ¿tú te regalan una entrada para verle mañana? ¿Vas o no vas? Yo tampoco iría a verle. No, es que estoy de acuerdo completamente con esto que acabáis de plantear. Es que en qué momento se puede disociar lo que es el artista de lo que es la persona fuera del escenario. Esto es un absurdo, es una única persona y bueno, yo personalmente no comulgo para nada con todo este tipo de comportamientos y no me interesa, por tanto, este artista al margen de su gran calidad como cantante. No sé, para eso me voy a escuchar a otro. ¿Alguno de los dos, Quique o Dani, iríais si os regalan una entrada por verle? Yo creo que no, es improbable. Yo en el Real seguro que no, por ejemplo. En la Zarzuela a lo mejor sí. Por otros motivos. Quiero decir, no saliendo de... es improbable. O sea, a un recital solo, con un 99,8, hombre, otros motivos muy fuertes se tendrían que dar, regalándome la entrada para ir. Yo te diría que casi no. En medio de una producción muy grande, donde hubiera otra cosa que yo quisiera ver estando plácido, pues me lo tendría que pensar. No lo sé. Bueno, Quique ha negado con la cabeza para los que no estéis viendo el vídeo, así que creo que ya está respondido también con lo que he comentado antes. No rotundo. Y esta es la opinión de Daniel de la Puente, de Quique Labián, de Ana Laura Iglesias y, por supuesto, la vuestra también os leemos en las redes sociales, en los comentarios de este vídeo y de este podcast. Quique Labián, Daniel de la Puente, muchísimas gracias por prestaros a opinar en Clásica FM y nos vemos en otra. Un abrazo. A vosotros.